Bueno, nosotras somos el grupo E y vamos a explicar el trabajo integrador que estuvimos trabajando en las últimas clases en Introducción a la Teología. En primer lugar, vamos a explicar un poco sobre lo que fue la unidad uno, en donde abordamos diferentes temáticas para poder contextualizar la materia. La primera temática fue la temática de la felicidad, que siendo lo más anhelado por el ser humano, puede provenir de las relaciones sanas que mantenemos con los demás o por nuestro desarrollo personal. Ambos aspectos van a hacer referencia a los valores del ser. Por lo que, para ser felices, vamos a necesitar focalizarnos justamente en alimentar nuestros valores en vez de alimentar nuestras necesidades. También vimos que si bien hay situaciones angustiantes que nos pueden alejar de la felicidad en algunos momentos de nuestra vida, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de atravesarlas y darles un sentido, lo que nos generaría una conciencia mucho mayor de nuestras pertenencias, o sea, de lo que tenemos, haciendo que nos sintamos agradecidos de todo eso y por consecuencia poder retomar el camino de la felicidad hacia nuestro encuentro con Dios. Además, analizamos un poco sobre lo que fue la experiencia religiosa, lo cual va a comprender la trascendencia y el redimensionamiento de la existencia, creando una nueva ética y forma de proceder. Se va a asociar con palabras, ritos, relatos míticos, celebraciones comunitarias, etc. Dentro de la experiencia religiosa, también lo que vimos fueron dos conceptos importantes, que son los conceptos de las experiencias límites y, y las experiencias cumbre. Por otro lado, en otro momento analizamos y profundizamos sobre distintos modelos religiosos, diferenciando el dualismo del monismo y del monoteísmo. También diferenciamos las religiones cosmológicas de las religiones históricas y hablamos sobre las tradiciones religiosas más prominentes, que son el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islam y el hinduismo. Asimismo, ahondamos en la fe y su relación con la inteligencia, ya que la fe es un acto de entendimiento, por lo que no se va a diferenciar de la razón. Ambas pueden coexistir, y hay pruebas exteriores también, o sea, en el mundo, de la revelación de Dios. ¿Por qué? Ya que nuestra razón es limitada, esta revelación sobrenatural va a ser necesaria para el ser humano para el conocimiento directo de Dios. Además, la razón puede aportar ciertas cuestiones a la búsqueda religiosa, ya que ofrece un análisis de las creencias, lo que nos permite profundizar en nuestra comprensión de lo divino. Por otro lado, también diferenciamos la experiencia del creyente de la experiencia religiosa y finalmente se desarrollaron ciertos caminos para el conocimiento de la existencia de Dios, ya que vimos que Él se da a conocer en el mundo, en los evangelios, en los signos, en la tradición, la conciencia humana y por último en la creación, a partir de la belleza, de la perfección, el sentido de las cosas, el inicio y la capacidad de dar vida. La unidad 2 se llama Dios se revela a sí mismo. Algunos ejemplos de esto, como pudimos ver en clase, es la economía salvífica asociada a la Primera Alianza, en donde Dios y Abraham desarrollan un plan de salvación para la humanidad y Dios bendice a Abraham y se revela a su descendencia, a la descendencia de Abraham, como Dios único y verdadero. Otro ejemplo es el Éxodo, que fue la liberación de Israel bajo la dirección de Moisés, en donde Dios se revela en contra del faraón. Otro ejemplo es la alianza en donde Dios hace un pacto con su pueblo y lo protege y lo bendice a cambio de que lo obedezcan y lo adoren a Él solo. También vimos la consolidación, en donde aparecen los reyes, en donde como una toma de organización política y hay distintos cambios para el cristianismo, como la creación del Templo de Jerusalén o el calendario para las fiestas. Luego viene el destierro, que algunos veían como un castigo de Dios, en donde se destruye el templo y hay una deportación masiva a Babilonia. Otro concepto que vimos fue el de Dios del universo. Este concepto se refiere a una creencia de un Dios como un creador del universo, que no solo crea el universo, sino que también lo gobierna y lo mantiene. Para el monoteísmo, este concepto de Dios del universo explica la creencia de un Dios supremo, trascendental y como fundamento último de todo lo que existe. Por último, vimos la historia de Jesús de Nazaret. Otra cosa que vimos también fueron los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, que son los de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Por otro lado, en la unidad 3 se analiza la manera en que la palabra de Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras y también de la tradición de la Iglesia. Esta sección se enfoca en la interrelación que tienen las Escrituras con la tradición. Bueno, para empezar, la Biblia es una colección de escritos sagrados que la Iglesia reconoce como palabra de Dios. Fue escrita en diversos momentos históricos, desde aproximadamente el siglo XV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Estos textos se redactaron mediante la inspiración divina y los autores humanos fueron guiados por el Espíritu Santo y lo que hicieron fue plasmar la revelación de Dios. La Biblia va a estar dividida en dos grandes partes, que va a ser el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada uno va a tener una visión y una enseñanza específica. Por un lado, el Antiguo Testamento
es la primera parte de la Biblia y se compone de libros que fueron escritos antes del nacimiento de Jesucristo. Y estos libros van a narrar lo que es la historia del pueblo de Israel, las leyes, las profecías, sabiduría y demás. Luego, por otro lado, el Nuevo Testamento se centra más que todo en la vida y enseñanzas de Jesús y el desarrollo temprano también de la iglesia. Principalmente están los 4 evangelios, en los cuales ahorita voy a profundizar un poco, y cada uno van a ofrecer una perspectiva única sobre la vida, el ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Para empezar está el Evangelio de Mateo. La audiencia de Mateo fue principalmente judía cristiana y su enfoque presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mateo va a hacer muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús cumple estas profecías. Y también contiene el Sermón del Monte, donde Jesús expone principios éticos y espirituales fundamentales. Luego, de segundo está Marcos, quien tuvo una audiencia de gentiles, específicamente romanos, y su enfoque fue el más breve y se centra en las acciones de Jesús más que en las enseñanzas. Marcos presentaba a Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza su poder y autoridad, así como su sufrimiento y sacrificio. Y es conocido por esto de que tiene un estilo narrativo rápido y vívido. Luego, el tercero vendría siendo Lucas, que su audiencia fue también gentiles, pero específicamente griegos, y él tenía un enfoque donde presentaba a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. También hizo hincapié en la compasión de Jesús por los marginados, los pobres y los pecadores. Y se destaca por su detallada narrativa del nacimiento y de la infancia de Jesús, así como también las parábolas y enseñanzas que tuvo Jesús sobre el perdón y la misericordia. Y por último va a estar el Evangelio de Juan, quien tuvo de audiencia comunidades cristianas ya establecidas y es distinto a los evangelios sinópticos y en su estilo y en su contenido, porque él se centró en la divinidad de Jesús y presenta una serie de yo soy declaraciones de Jesús, como por ejemplo cuando él decía yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Y su propósito principal es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que se siga creyendo en él y que pues al seguir creyendo en él también se va a obtener la vida eterna. Luego también hay más escritos en el Nuevo Testamento como el Hecho de los Apóstoles, las cartas Paulinas, el Apocalipsis, las cartas generales y demás. Y bueno, con la tradición podemos verla también de ejemplo en la Iglesia Católica, cuando se usa estos escritos en el momento de la liturgia, en la misa, en donde se exponen estas escrituras y se hacen reflexión sobre ellas. Y así como en la Iglesia Católica, también los protestantes, los ortodoxos y algunas demás usan también estas escrituras pues para usarlas en sus tradiciones. Y ahí terminé, para pasar a la cuarta. Bueno, continuando, en la unidad 4 podemos comprender lo que es la Biblia y cómo esta requiere una interpretación. Bueno, en esta unidad se pueden explorar los modos de lectura, cómo se interpreta y también cómo estas escrituras nos pueden llegar a facilitar esta conexión que tenemos con lo espiritual. Entre los modos podemos encontrar lo que es la lecto divina, la cual este es un método de oración y modo de lectura meditativa en la cual, bueno, se busca como que esta conexión personal y profunda con Dios va incluido lo que es la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Luego seguimos con lo que es la exegesis bíblica, que bueno, este método como que implica más bien un análisis crítico e interpretativo de los textos, considerando más que todo como lo histórico, lo cultural, lo lingüístico, lo literario. Y bueno, continuando también encontramos lo que es la teológica, que está como que integra mucho los mensajes bíblicos con un marco coherente y interpretando las escrituras a la luz de la fe y la tradición de la iglesia. Esto ofrece lo que es esta comprensión un poco más profunda y estas enseñanzas cristianas para vida de nosotros los creyentes. Continuando también encontramos lo que es la de la catequesis, que está, nada, como que va influyendo mucho más a los fieles, los fundamentos de la fe cristiana, haciendo como un poco más accesible el mensaje y puede facilitar lo que es la integración de esta fe, fortaleciendo la identidad religiosa, la espiritual y, bueno, la de todos los creyentes. Continuando también encontramos la homilética, que la homilética es esta que busca ser como muy importante el mensaje bíblico en el contexto de la vida diaria de los creyentes a través de los sermones y las homilías. Esta es la que encontramos cuando asistimos a misa. Y bueno, estas también nos dejan lo que es una enseñanza y nos guían como comunidad por el camino de la fe también. Y esta es como la que tiene el contexto más actual. Asimismo, también les quiero comentar un poco acerca de los ejemplos de la lectura y la interpretación, de la lectura psicoespiritual, que encontramos personajes como Abraham, Moisés, David, Pedro, Paulo y María. En el de Abraham podemos encontrar que
su llamado y nada, se puede reflejar esto en la prueba de la fe y la confianza en Dios, mostrando lo que es la fidelidad y el sacrificio en la vida del creyente. En Moisés podemos encontrar que se destaca su liderazgo y su mediación entre el Dios y el pueblo de Israel, y destaca lo que es la importancia de la vocación, de la relación con Dios y la comunidad. En el de David podemos destacar que su reinado, sus fallos, muestran la complejidad humana y esta necesidad del arrepentimiento también, eh, y demuestra la gracia divina y el perdón de la vida del creyente. Luego tenemos a Pedro, que se menciona lo de la vocación, la negación, el perdón y la restauración, destacando la fe, la confianza y la misericordia de Dios. Y por último podemos ver el de María, que nada, es como uno de los más importantes porque resalta esta aceptación del llamado divino y de la humildad y la fe y la voluntad de Dios, mostrando la importancia y la confianza y la entrega en la vida espiritual. Y bueno, eso sería por todo, todo el contexto y las unidades. Así que muchas gracias.